noches, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Estamos aquí para una nueva enseñanza bíblica. Vamos a orar antes de comenzar. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos en esta hora. Nos rendimos delante de ti, precioso Dios, creyendo siempre en ti, mi Dios, amado Jesús, entregando nuestra vida a ti siempre, Señor, cada día, cada instante. Precioso Espíritu Santo que estás aquí conmigo y estás, Señor, en cada casa, con cada persona que abre su corazón en esta hora. Señor, imparta tu amor a cada familia en el nombre de Jesús. Que tu presencia nos llene, mi Dios, y podamos recibir esta palabra, Señor, ejecutarla y también enseñarla a otros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. La enseñanza lleva como título El peligro de caer en inutilidad. Y el fundamento bíblico está en Mateo 25, versículo 30. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Que el Señor añada la bendición a su palabra. Es una parábola bastante conocida y quise tomar solamente este versículo como fundamento. Es impactante lo que el Señor le dice al siervo, o cómo se refiere nuestro Señor. Y le dice a este siervo inútil llevarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En la vida debemos evaluarnos constantemente. Y parte de ese chequeo tiene que ver con nuestra productividad. Si damos utilidad o inutilidad. Ahí tenemos que evaluarnos. Un negocio, una empresa, para darle continuidad a un trabajador, necesita que ese trabajador dé dividendos, de ganancias, buenos resultados, que sea productivo, que haya utilidad. De lo contrario, no va a extender su contrato. Si usted tuviese una empresa, tuviera a alguien que no sea productivo, espiritualmente también trabajamos. La espiritualidad se trabaja. Y más allá de lo que se ve, lo más importante es que podamos dar fruto. El fruto se da de adentro hacia afuera, desde lo que no se ve para determinar lo que se ve. Es el reflejar en quien hemos creído. Eso es en lo espiritual. En quien tú has creído, debes reflejarlo. Debes dar fruto. Yo he creído en Jesucristo. Soy cristiano porque Jesucristo es mi Señor. Creo en Dios. Tengo un Padre celestial. Él es mi Rey. Es más que mi jefe. Es como mi amo. Sí, así como lo oye. Así describe también esta parábola a su Señor, lo que Él es para sus siervos, o lo que debería ser. La responsabilidad es un valor que debe tener un siervo, un servidor, el súbdito de un rey, un trabajador. Hasta un hijo debe ser responsable con lo que el padre le asigna. Toda persona que ejerce un trabajo, una función, estando en la propiedad de alguien o con esa propiedad que alguien puso en sus manos, debe dar resultados al dueño de lo que le entregaron.
Eso es parte de la responsabilidad que se le demanda a alguien que se le asignó una tarea, alguien que debe hacer algo para su jefe, su señor, para quien le asignó la tarea. La palabra de Dios nos enseña para quién debemos hacer. Nos enseña de quién debo esperar. Y nos enseña a quién debo servir. Colosenses capítulo 3, del versículo 23 al 25, me muestra, me enseña que todo lo que hagas debes hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Dios recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor tú sirves. Y que el que hace injusticia recibirá la injusticia que hace, porque en Dios no hay acepción de personas. Es muy claro el apóstol Pablo, enseñándonos aquí para quién hago, de quién espero, a quién debo servir. En todo lo que tú haces hay un fundamento bíblico que determina la espiritualidad de la persona para que las cosas salgan bien. Y entonces yo produzco como un hijo de Dios mentalizado de que a quien yo sirvo primeramente, de quien yo espero, para quien yo hago las cosas, es para mi Señor, y eso va a dar buenos resultados. También la palabra del Señor me muestra de que Él pone en mí, en ti, fuerzas, ganas, gozo, pone en ti habilidades para que puedas conocer la voluntad de Dios en tu vida. Sí, Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice que del Señor viene el querer como el hacer, para que se produzca en mi vida la buena voluntad de Dios. Ahora, Él pone en mí, como puso en ti, el querer y el hacer. Pero tú decides si quieres, si haces. No querer, no hacer. O querer y hacer. Ahora, nosotros obedecemos o no obedecemos. Pero de que el Señor pone en nosotros el querer como el hacer, es cierto, porque está en su palabra. La parábola de los talentos. Mateo capítulo 25, del 14 al 30. Jesús hablándole a los judíos y enseñándoles, y les dice que el reino de Dios es semejante a un señor que tenía propiedades, que tenía mucho dinero quizás, talento, poder, que se va de viaje, se va lejos, y él tiene 3 siervos. Un señor, 3 siervos. Según la capacidad de cada uno de sus siervos, les entregó talentos. Según la capacidad de cada uno, quiere decir que uno podía más que otro y otro podía más que el otro. Pero los 3 recibieron de su señor. Los 2 primeros siervos, a los que más se les entregó, producen al 100%, el de 5 y el de 2. Cuando el Señor regresa y les pide cuentas, estos 2 han producido buenos dividendos. El Señor les dice: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel,
en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, en lo eterno con Dios. Hay recompensa para el que hace las cosas para Dios, para el que es obediente. Pero hay un tercer siervo que cuando el Señor le aborda en cuanto a qué hizo con el talento que le entregó, cavó, lo escondió, no ha producido nada con el talento para su amo. Un día el Señor vendrá, el dueño de todo, a pedir cuentas de lo suyo que Él puso en cada uno de sus siervos. Esta parábola es un referente, habla de lo que será la segunda venida de Cristo. ¿Tú lo esperas? ¿Sabes que Cristo viene y que Cristo viene pronto? Un día estaremos frente a Él y rendiremos cuentas. ¿Qué hicimos con lo que Él puso en nosotros? De eso se trata. Pero el ser humano hoy busca cualquier excusa, siempre tiene excusas para no producir o para no comprometerse. Se basa en cualquier cosa, en lo que parece y aún en lo que no parece. Cualquier cosa para no producir o para no comprometerse. Te conocía, dice este siervo, te conocía que eres duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. ¿Lo conocía? Pregunto. Mentiras que lo conocía, porque la forma de expresarse de este siervo a su Señor no tiene nada que ver como es nuestro Señor y Dios. No está hablando de nuestro Señor y Dios, porque esas no son las características de nuestro Señor. A nuestro Señor no le gustó lo que este siervo dijo. Por lo tanto, a nuestro Señor, que no le gusta lo que oyó, lo que vio, le dice: siervo malo y negligente, debiste haber metido ese talento en el banco para que aunque sea produjera los intereses. Un banco no es que paga mucho de interés, pero era más a que no hubiera productividad en lo que Dios le había dejado a este siervo. El Señor le dice: quitarle el talento y darlo al que más tiene. O sea, en la palabra del Señor está un principio bíblico. No es un principio mío como tal, aunque yo lo cumplo porque es bíblico. Está de boca de Jesús. Quitarle el talento y dárselo a quien más tiene, porque a quien más tiene, aquí está el principio bíblico, a quien más tiene, más se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. O sea, es la forma como la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Tal vez no es lo convencional o no sería lo lastimero, pero es lo que Dios nos enseña. Es el fundamento bíblico en cuanto a productividad. Al que más tiene, más se le da. Y al que no produce nada, aún lo que tiene se le quitará. Dios quiere que nosotros tengamos dividendos, demos buenos resultados, que haya productividad en nosotros, que trabajemos
lo espiritual. Porque cuando hablamos de Dios, que es espíritu, cuando hablamos de la palabra del Señor que viene a nosotros, revelada desde el Espíritu Santo a nuestro espíritu, hablamos de espiritualidad primeramente. Y eso hay que trabajarlo, porque lo que te va a sostener a ti mañana es lo espiritual. Esa es la garantía para nuestra vida. Llevarlo afuera, las tinieblas de afuera, no se te olvide eso, donde hay lloro y crujir de dientes. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es fuerte, ¿verdad? Es una palabra bastante fuerte, pero está escrito. Y tiene que ver con algo que ocurrirá pronto, la venida de Cristo. Y ahí seremos llamados y el Señor nos pedirá cuentas. ¿Qué hicimos con lo que Él nos entregó? Ahora, ¿cuál es la actitud de este siervo inútil? Parece prudente quizás la acción que él hizo con respecto al talento, en cuanto a que lo devuelve intacto. Pudiera alguien pensar, bueno, pero lo entregó intacto, como se lo dieron, así lo devolvió, sin producir nada para su amo. Repito, parece prudente, pero no es. La Biblia me enseña que el hombre obró equivocadamente. Porque en el reino de Dios, recuerda, el reino de Dios es el gobierno de Dios a través de tu vida. De todo aquel que ha sido llamado y se le entrega una asignación, nosotros gobernamos aquí en la tierra representando a nuestro Señor. Eso es reino. Y en lo que nosotros desarrollamos tenemos que ser productivos, tener utilidad. Ahora, ¿qué llevó a este hombre a eso? ¿Por qué tuvo este comportamiento de no ser productivo? ¿Qué lo llevó a él a eso? Muchas personas pertenecen a los ministerios cristianos, a las iglesias, y vienen un domingo y se sientan y oyen la palabra. Y a veces hay unas cuantas personas que piensan que no están para servir porque hay servidores, no están para cantar porque hay quien alabe en el ministerio de alabanza, no están para predicar porque para eso está el pastor, no están para ninguna de las otras cosas porque ahí están los ministerios ya establecidos. No tengo dones, pudiera pensar a alguien, pero el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12, habla sobre los dones que vienen de nuestro Dios y el Espíritu Santo los coloca como quiere en todos. Todos tenemos dones, unos más que otros. A unos se les fue entregado más que a otros, según la capacidad. Pero toda persona que llega a los caminos del Señor tiene dones. Como mínimo, el don de reflejar a Cristo en quien has creído. Pero a los ministerios cristianos, a las congregaciones, vienen discípulos, vienen otros quizás que se llamen cristianos, vienen otros quizás que se llamen creyentes, viene mucha gente. Pero ¿será que es diferente el creyente al discípulo? ¿Hay alguna diferencia? Sí, sí la hay. Sí la hay y quiero que lo observe. Muchas personas creen o dicen creer. Y aquel que dice creer piensa que conoce en algo. Hay incluso delincuentes que para hacer su fechoría le piden a Dios.
Hay mucha gente que está hoy en antros de perdición que pertenecieron a los caminos del Señor. Y pudieran decir que creen. Como también hay mucha religiosidad, mucho paganismo en gente que dice creer. Aquel que dice creer, llamémoslo creyente. Pero Dios está buscando gente que se compromete, gente con corazón de siervo, gente que no hay que obligarlo a ir a congregarse, no hay que obligarle a que vaya a orar, no hay que obligarlo a que lea la Biblia. Gente que busque de Dios. Y ahí vemos la diferencia. El discípulo hace todas estas cosas. El discípulo sigue los pasos de Jesús y sabe para qué fue llamado. Algunos creyentes hay que estar insistiéndole el domingo para que se congregue, el otro domingo para que se congregue, darle una palabra, invitarle a que hagamos una cadena de oración, sugerirle un libro de la Biblia y otro, pero no lo hacen. Y usted sabe si usted es creyente o es discípulo. Usted puede sacar sus cuentas. Y si siente ahorita de repente alguna piquiña y no quiere seguir oyéndome, no se lo aconsejo. Aguante hasta el final. 20, 25 minutos más que voy a durar. Pero oiga la palabra y que trabaje en ti y que comiencen los cambios. Porque el Señor quiere que nosotros seamos discípulos. Jesús busca discípulos. Qué importante que tú puedas ser un discípulo de Cristo. No basta con una enseñanza cristiana. O con decir yo conozco algo. O yo sé que Jesús fue a la cruz, murió y resucitó. O tal iglesia me simpatiza, me gusta ir para allá. No, eso no alcanza. Para entrar al cielo, déjame decirte que no alcanza. No te equivoques. Es necesario que te llegues al Señor completamente y te rindas a Él. Ahora, seamos entendidos en esto. No solo es conocer la obra de Cristo, es conocer a Cristo. Es reflejar a Cristo en aquello que yo le voy conociendo, donde te conocen y donde no te conocen. Donde hay mucha gente y donde no hay nadie, donde estás tú solo. Es reflejar a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, porque Él llena nuestro corazón, corazón para Dios, corazón que le ha sido revelado el llamado y sabe para qué está aquí en la tierra. Y de ahí le doy un consejo en lo que practico personalmente. Hay una palabra que tiene 5 letras que la traigo a mi vida siempre, constantemente. La palabra casas. Casas son 5 letras. La C de conocerle. Nunca dejas de conocerle. La A de aceptarle. Aceptar el gobierno de Jesús en nuestra vida. La S de servirle. Porque estamos es para servir a nuestro Señor. La A de amarle. Aprendes a amar a Jesús todos los días. Y por último, la S de seguirle. Es seguir los pasos de nuestro Señor, porque Él fue el que me llamó, a Él es a quien yo sigo. Ahí está el asunto para el cristiano, para el que quiere ser productivo. ¿De dónde proviene la inutilidad de este siervo? ¿De dónde será que proviene esa inutilidad?
porque él forma parte de ese equipo de su Señor. Aunque fue el que menos talento recibió, él forma parte de ese equipo. Ahora, ¿será que ese tipo de siervos se forman en las iglesias? Quizás sí o quizás no. ¿O se forman en las casas? Quizás sí o quizás no. Creo que eso es secundario, no es lo más importante. No hablemos de posibilidades ni de acciones visibles, ni de supuestos. Veamos en profundidad qué es lo más importante. Lo que el Señor quiere en nosotros es que antes de hacer, seamos. Ser antes de hacer. El Señor quiere, sí, que tú hagas la obra para Él, pero antes de hacer la obra para Él, que tú seas verdaderamente de Cristo. Y para eso debes tener una relación personal con Jesús, no una religión. Para eso debes ser temeroso del Señor, no miedoso del Señor. Es diferente. Mi temor a mi Señor es agradarle. Eso es lo que yo tengo por mi Señor. Un temor reverente, santo. Yo quiero agradarle a mi Señor en todas las cosas. Y eso es lo que Él espera de nosotros. Ahora, en eso que Dios espera de nosotros, donde debemos agradarle, tengamos años en el Evangelio, estemos nuevos, siempre agradar a nuestro Señor, es dar fruto, dar buen fruto, fructificar. Claro que sí, pero atención con esto. Y aquí resumo aquello que el Señor quiere en nosotros. Nuestro Señor, nuestro Dios, Jesucristo, espera de ti que muestres a tu Señor. Mostrar a tu Señor. Dos palabras. Mostrar al Señor. Pero, ¿es tu Señor? ¿Jesucristo es tu Señor? ¿Sí es tu Señor? La palabra Señor viene del griego Kyrios. Quiere decir que está por encima de todo, por sobre todo. Está por sobre todo en tu vida. Lucas 6:46 dice, Jesús hablando con los discípulos, ¿por qué me llamáis Señor si no haces lo que yo te mando? O sea, haces lo que nuestro Señor nos manda. ¿Es tu Señor? Ahora, cuando es tu Señor, eres salvo. No solo es ser salvo, ahora tienes que mostrarle, representar a nuestro Señor. ¿Cuál es el asunto? Que muchos quieren mostrar al Señor sin que Él sea su Señor. Muchas personas hoy en algunos ministerios hacen muchísimas cosas y muestran muchas cosas referente a la obra de Cristo, pero Jesucristo no es su Señor. La productividad en el cristiano está en más allá de hacer, ser, mostrar a Jesús. Él nos llamó a nosotros para que le mostremos. Algunos vamos a predicar, otros van a cantar, pero todos, incluyendo al más nuevito, le tiene que mostrar. Todos nosotros hemos sido empoderados para mostrar a nuestro Señor. Y les coloco un ejemplo. Lucas 9:23. Jesús hablando con los judíos, y ahí están sus discípulos. El Señor les dice, si alguno quiere, no es obligado, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo. Negarse a sí mismo es tus sueños
primero que los míos, Señor. Si es de dejar mis sueños por los tuyos, los dejo. Eso es negarse a sí mismo. Tome su cruz cada día. Tomar su cruz cada día es, aunque tenga dificultades, yo cargo tu cruz. Aunque esa cruz me pese, yo cargo tu cruz. Y por último el versículo dice, y sígueme. Sígueme quiere decir, yo doy pasos en fe detrás de mi Jesús. Yo sigo a mi Jesús en fe. Pero seguir a Jesús en fe no es lástima. No es un hombre entregado a la vida, a las circunstancias, a la lástima y voy siguiendo a Jesús en fe. No, es un hombre determinado que sigue a Jesucristo en fe. Un triunfador de la fe. No se desenfoca, no se distrae, no se desvía, no se desanima. Y cuando le viene el desánimo, va para adelante, porque es un hombre de fe. No se desenfoca, que es el problema de mucha gente hoy. Mucha gente hoy anda sin enfoque por la vida. Mucha gente hoy no sabe para dónde va. Terrible. Y entonces algunos creen que porque fueron buenos padres, porque fueron buenos hijos, porque hicieron cosas importantes en el ministerio cristiano, obras, llamémoslas como las quieras llamar, obras de calidad, obras de misericordia, obras de esto y aquello. La Biblia dice que mis obras, tus obras, son trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Yo sé que el versículo es fuerte, pero es lo que está escrito. Son trapos de inmundicia. Porque mis obras no es lo que me permite entrar al cielo. Es la obra de Jesucristo que me salva. Es su gracia. De ahí que yo debo conocer a Jesús, el dador de la gracia. Yo conozco su gracia y conozco al dador de la gracia. Porque hay personas que de repente quieren mostrar el milagro, pero no enseñar al dador del milagro. Y entonces hay mucha gente que quizás está siguiendo a hombres, está siguiendo poder terrenal. Mucha gente hoy en día busca la gloria que es para Dios, para Él. Pero nuestro Señor no está de acuerdo con eso. La palabra de Dios es clara. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Dice, el hijo honra a su padre, el siervo a su señor. Si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Porque muchos le llevaban la honra a cualquiera y los sacerdotes permitían cualquier tipo de ofrenda. No hablo de lo económico, hablo de lo que el ser humano le entrega al Señor desde su corazón, que llega al Señor con un olor grato. Pero dice el mismo versículo, si yo soy su Señor, ¿dónde está mi temor? Porque el temor a Dios es agradarle en todas las cosas, en todo lo que hacemos. ¿A quién honramos? Y tenemos un Señor al cual servimos. Para estar muy claro en esto, o para saber que vamos por buen camino, hay tres cosas en las que yo debo estar siempre muy atento.
Una, el congregarme. Dos, el ser apasionado por lo de Dios. Y tres, el tener claridad en el plan de Dios. El discípulo ya no pelea estas cosas, porque el discípulo sabe muy bien que esto es clave para para ser un siervo útil, para tener una vida productiva en el reino de Dios. La inutilidad viene porque la persona no tiene una vida estable en el cuerpo de Cristo. Por eso yo me congrego. Yo debo congregarme, sí o sí, esté en la ciudad de mi iglesia local o esté donde esté. Lo virtual es por si algún día te ponen cuarentena. Si algún día hay una situación que no puedas asistir a un local congregacional. Quien te diga que eso es incorrecto, está hablando fuera de la Biblia. Porque la palabra de Dios nos manda a congregarnos, así seamos pocos. Pero ese congregarse es cuerpo de Cristo. Somos varias personas. Debo congregarme para que mi fe aumente, para entregar mi alabanza al Señor con el cuerpo de Cristo, para recibir una impartición que viene al cuerpo de Cristo. ¿Te imaginas el cuerpo de Cristo sin el cuerpo? ¿Sin que tú estés? ¿Eres o no eres el cuerpo de Cristo? Segundo, la inutilidad viene por no tener pasión por lo de nuestro Señor. ¿Cuántas veces cuando no eras cristiano te apasionaste por muchas cosas? Incluso, ¿cuánto cristiano hoy se apasiona por un Real Madrid, Barcelona, por cualquier cosa, por un político? Y lo de nuestro Jesús, lo que le apasiona a él, las almas, ¿dónde queda? ¿En qué lugar está en tu corazón? Tercero, la inutilidad viene por no tener claridad del plan de Dios. Sí, o sea, saber para qué fuiste llamado, quién te llamó, ser entendido en el Señor. Ahí están estas tres cosas. El siervo infiel, el siervo inútil, el siervo improductivo. Se llega al Señor y le dice: Señor, te conocía que eres duro. Ni Cristo es su Señor, ni lo conocía. Este hombre tiene un problema mental. Él no tiene claridad en quién es su Señor. No tiene eso claro, no lo sabe, no conoce el plan de Dios. Él no le reconoce. Reconocer es rendirme siempre a mi Señor, que Él está sobre mí. No le reconoce. Él lo que es un irrespetuoso, un falta de respeto a nuestro Señor. Él cree que lo que él conoce es, pero no es. Hay gente que cree que Dios es como lo condiciona. Ay, mi Dios no es así. El Dios que yo conozco no es así. ¿Cuál Dios tú conoces? Y alguien me dijera: ¿y cuál conoces tú, pastor? ¿El que está en la Biblia? Porque el Dios que está en la palabra es el que tenemos que conocer nosotros. No el que la gente se pueda imaginar que lo condiciona a tomar trago, a bailar reggaetón o lo que le venga, a decir cualquier tontería. No, nuestro Señor no es eso.
A nuestro Señor hay que conocerle y le conocemos por la palabra. No hagamos como los fariseos, que tenían interpretaciones de ellos que ni ellos cumplían, pero todo fuera de la palabra. El pueblo de Israel, dice Oseas 4:6, fue destruido, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Está hablando Dios por medio del profeta Oseas. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Unas cuantas veces Israel tuvo problemas. Y dice la palabra, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y por cuanto desobedeciste la ley de Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Es otra palabra fuerte de nuestro Señor. Está escrito. O sea, cuando habla de mi pueblo, está hablando de Israel, pero hoy es la iglesia. ¿Cuánta gente desecha lo que está escrito, lo que en algún momento conoció, lo que no quiso conocer más, o en lo que conoció desobedeció, y entonces el Señor lo echa del sacerdocio, y por eso que vemos tantas familias destruidas? No fue nuestro Señor, es el desconocer el conocimiento. Y dice, me olvidaré de tus hijos. Es fuerte esa palabra. Pero el Señor te lo está presentando. Te llama una y otra vez. ¿Y tú? ¿Qué cosas son más importantes para ti que oír el llamado de nuestro Señor? ¿Sabes desde cuándo te está llamando? ¿Sabes? Hay unos cuantos que el Señor lo llamó desde nuestro país. Y has recorrido muchos kilómetros, has pasado por unos cuantos países y te sigues resistiendo. No te resistas más. Nahum capítulo 1, versículo 7, dice que Dios es bueno, fortaleza el día de la angustia, porque nuestro Señor es bueno y Él nos fortalece día tras día cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles. Y ese Dios bueno te está llamando a que le conozcas, a que le conozcas, no te resistas más. Dios es justo y fiel. Por más difícil que parezca a veces, Él es justo. Y Él permanece fiel. Y sus promesas se cumplirán en nosotros. Dios es misericordioso. No recibimos lo que nos merecemos, porque Él es misericordioso. Perdonador, nuestro Señor es perdonador. Corre a Él y pídele perdón. Lleno de gracia y favor para nosotros. El favor inmerecido de Dios lo tenemos con Él. Lleno de amor, siempre su amor en nosotros. Y también su paz para nosotros. La paz que Él nos deja cada día. No te resistas, no te resistas. Juan 3:16, un versículo muy conocido, para que todo aquel que en Él crea. Así dice este versículo. Dios nos amó tanto que nos dio a su Hijo, y su Hijo con todo su amor dio su vida. No te condena, sino que con cuerdas de amor te atrae hacia Él. Te atrae, no te resistas. Y entonces dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el versículo 17 dice que no envió Dios a su Hijo para condenación, sino para que el mundo sea salvo por Él.
Y el versículo 18 dice que el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no cree en el nombre del unigénito. Pero el versículo 19 dice que el gran problema de todo, la condenación en el mundo, viene porque el Hijo de Dios, la luz, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Las tinieblas que la luz. ¿Sabes cuáles tinieblas? ¿Se recuerda dónde fue el siervo inútil? A las tinieblas de afuera. ¿Lo estás viendo? Dios no es injusto. Quien se mete ahí es la persona por no amar la luz que es Jesucristo, sino porque las obras de los hombres son malas, dice ese versículo. El hombre ama más las tinieblas. Ok, entonces a ese siervo inútil llevarlo a las tinieblas de afuera. Ese es el tormento eterno. Sin embargo, Dios es tan bueno que te da otra oportunidad y otra oportunidad. La carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 14, dice que los que somos guiados por el Espíritu Santo, los que hemos llegado a Cristo, así lleguemos con nuestras vidas destruidas, así vengamos del pecado que sea, pero cuando llegamos a Cristo somos guiados por el Espíritu Santo, porque somos hijos. Somos hijos. Atrás quedó una vida de abandono, de pecado, de miseria, de desprecio. Atrás quedó la inutilidad, la improductividad. El Señor te llama a que seas su hijo, que lo reflejes, que lo representes. Y el versículo 15 te da una posición. Dice que no has recibido tú el espíritu de esclavitud para que estés otra vez en temor, sino que recibiste el espíritu de adopción y de ahí clamamos: Abba, Padre. Ahí tú le dices: papito, aquí estoy. Vengo reventado, vengo destruido por la vida, vengo ya sin fuerzas. Te necesito, Padre, te necesito, papito mío. Es lo que le puede decir el Hijo a su Padre Celestial, y ahí se rinde. Hay un solo camino para llegar al Padre. Estés como estés, reventado por la vida, golpeado, destruido, como estés, en improductividad, inutilidad, como estés, corre a Jesús. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Corre a Jesús. Aún hay tiempo. Corre a Jesús. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos a ti, mi Dios, rendidos delante de ti, precioso Dios. Yo he predicado tu palabra, Señor, y tu palabra va a ser para lo que fue enviada, Señor, y en tu palabra creemos que ha sido enviada para restauración, para salvación, para liberación, para sanidad de todo aquel que abre su corazón, de todo aquel que está dispuesto a llegar a ti, mi Señor, de todo aquel que se arrepiente, precioso Jesús. Tú eres el Rey de nuestras vidas, nuestro Señor y Dios. Ante ti nos rendimos, amado Rey. Toca los corazones, precioso Dios. Espíritu Santo, abraza a cada persona. Señor, cada familia representada por estas personas.
en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. La vida de Dios en cada persona que abre su corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.